Grabar. Vale, perfecto. Bueno, vamos a dar también un par de minutillos mientras... Bueno, vale, vamos a ir compartiendo por aquí entonces. Buenas tardes. Hola, Yago, buenas tardes. Vale, voy compartiendo por aquí. Vamos a compartir ahora la pantalla. Pues hoy estoy un poco limitado que no tengo las dos pantallas, pero con esto va a estar. A ver, am, el día de hoy, chicos, quiero que veamos algo adicional he estado hablando también con el profesor del otro grupo, con Gonzalo, y es verdad que dentro de lo que hemos dicho de la guía de estudio, pues hay una guía adicional también de teoría que es bastante interesante y que de allí es en realidad de donde vamos a hacer en general todo lo que es el examen final y los exámenes test también que estamos haciendo. Entonces, si vemos aquí en la plataforma, es este que dice manual de asignatura, ¿vale? Aquí en bienvenida, manual de asignatura. Esa es como la condensación de toda la asignatura en general. Y de allí quiero que veamos un par de cositas adicionales de los temas que ya hemos visto, que también he revisado y me parece bastante interesante porque entre toda la teoría que tenemos, pues hay temas que me parecen muy importantes que se pueden llevar a nivel corporativo y que sí que es bastante interesante conocerlos y saber que existen y para luego profundizar un poco en ellos. Entonces esto en la plataforma, este manual de la asignatura. Ahora, la tenemos por aquí, por este lado. Y algo de lo que ya hemos estado revisando, pues me ha faltado dentro de la teoría de lo que ya hemos hablado, esta parte y es revisar los diferentes tipos de topologías de red. Dentro de lo que ya hemos hablado de la parte física, ¿no? Estamos en el modelo OSI en general, en toda la teoría, lo que estamos hablando es en el modelo OSI, íbamos en la capa 1, en la capa física. Pues dentro de esta capa física es muy importante saber que hay diferentes tipos de topologías. Dentro de las más conocidas, pues son estas que tenemos aquí, y es como la estructura en la que van a ir definidos todos los nodos, ¿no? Todos los equipos. Dependiendo de la organización que tengamos en el cableado, dependiendo de lo que tengamos disponible para conectar y de las tecnologías que estén en el momento, vamos a utilizar una u otra topología. Entonces, vamos a conocer esta topología, por ejemplo, de bus, que hoy en día no se utiliza mucho. Si les soy sincero, no se utiliza mucho, pero es una topología que se usó hace 20 años, hace 15 años, en donde era un bus, por eso se llama de esta forma, es simplemente un cable troncal de donde se iban conectando todos los equipos. Por eso es este tipo de topología. La que sí se utiliza mucho hoy en día es una topología de estrella. Se le llama estrella porque hay un nodo central, hay un dispositivo central que es el que recoge todas las conexiones. Y de este punto central va a tener un enlace dedicado a cada uno de los equipos que dependen de él, ¿vale? Hay unas topologías mixtas, bueno, es una combinación entre estrella y bus, esto tampoco se utiliza mucho. De anillo sí, pero de anillo se utilizan topologías de anillo cuando ya hablamos de infraestructura de red como tal. Entonces, en estas infraestructuras
No hablamos de equipos de usuario, sino que se hablan ya son los equipos de conectividad central, los switches, los routers, dispositivos de la red como tal. Luego tenemos un doble anillo, que esto da una redundancia. Estas redundancias son importantes cuando uno de los caminos entre los dos dispositivos se puede ver vulnerable. Un fallo, que la canaleta pueda caerse por algún fallo en una obra, eh, que haya un corte como tal dentro de una bandeja que esté la fibra óptica, por eso doble anillo. Hay unas topologías de árbol, que estas topologías de árbol vienen dadas cuando hay una jerarquía eh, dentro de una topología que podemos llamar de agregación, cuando hay muchos dispositivos que se conectan aquí a una capa de agregación, una capa de distribución, y finalmente el tope de este árbol o la raíz viene siendo la conectividad hacia el exterior. Muchos de estos casos se conocen, por ejemplo, en un edificio, cuando tenemos dispositivos que hacen la agregación, por ejemplo, los access points, son dispositivos que recogen todos los usuarios, luego van a ir a una capa de distribución que son los switches de red, y luego finalmente toda esa conectividad va a terminar en lo que es el router que va hacia el proveedor de servicios, la conectividad hacia un Orange, hacia un Telefónica, hacia un Vodafone. Es una topología de árbol. De malla es básicamente un árbol, pero con anillos, podemos llamar, con conectividad entre ellos redundados y totalmente conexa. Este ya es un poco exagerado, pero bueno, depende de la tanta disponibilidad que tengas en el servicio, que se necesita en el servicio. Vale, quería que conocieran estas topologías de red, que esto no lo vimos al principio dentro de la teoría. Como les digo, chicos, tengo una sola pantalla casi. Si hay alguna duda o algo, por favor, pueden abrir el micrófono sin ningún inconveniente. Vale. Eduardo, una preguntita. Lo que estamos viendo de temario, que nos quedamos la semana pasada en el tema 2, en la unidad didáctica 2, Sí. imagino que en este manual que estás compartiendo está todo también, o tenemos que estudiar de este manual y del otro no, o... No, está todo también. Aquí está todo resumido. Lo que pasa es que podemos decir que es un poco de tema agregado. Tiene un tema adicional y es algo más. El otro tema de estudio que teníamos es unas guías de hace 10 años más o menos, que está bastante bien cuando estamos hablando de la historia de las redes, ¿no? Pero aquí está todo, ¿vale? Ok, muchas gracias. Nada, vale. Vale, eso es un poco la explicación que estábamos haciendo, ¿no? La topología de bus en un backbone, de un solo cable, topologías de anillo, las topologías de estrella con un punto central, topologías de estrellas extendidas, la jerarquía de un árbol, las topologías en malla, es todo lo que estamos hablando ya. Ahora, una cosa es una conectividad física, como queremos dar una redundancia a nivel físico, pero adicional a eso también hay unas topologías lógicas de una red. Y es como a través de esa conectividad física hay unos protocolos que se comunican entre ellos que permiten hacer una conectividad adicional. Es esto, por ejemplo, entre un router hacia un dispositivo final, a pesar de que tengan la mitad un switch, por ejemplo, hay una conectividad capa 3 que es lógica, que va directamente desde el dispositivo de red, puede ser desde el iPhone, puede ser desde un celular, un móvil, hacia un router porque va a nivel de capa 3. Es esa conectividad lógica. Y también hay una redundancia allí con unos protocolos también redundantes que permiten que esa conectividad tenga una disponibilidad adicional en un modelo que, a pesar de que sea una conectividad lineal, pues tiene una redundancia, o puede llamarse también una redundancia cuando se está en árbol, a pesar de ser una conectividad lineal, porque los protocolos de red tienen una disponibilidad que permiten una conmutación allí. ¿Vale? Vale. Bueno, eso en cuanto a lo que hablamos de las topologías de red.
Ahora, también es importante dentro de lo que les comentaba, que bueno, esto ya lo vimos, ¿no? El de la ISO, la IEEE, las, los organismos que hacen el control y la estandarización en la red, la historia de Internet, esto ya lo vimos también, como responder también un poco a tu pregunta, esto también estaba incluido. Ahora, hay algo también que me parece muy importante que lo podamos ver aquí y es hacer este repaso sobre estas capas. Entonces ya lo vimos en las diapositivas anteriores que están en cada capítulo, en cada unidad, pero aquí hay algo un poco más detallado que quiero que quede muy claro, y es que en todas las asignaturas que se vayan a ver de redes, siempre vamos a encontrarnos el modelo de la capa OSI o modelo TCP/IP, que también es un resumen de él. Pero por eso quiero hacer ese énfasis sobre él. Entonces, hemos hablado que funciona de abajo hacia arriba, desde la capa física. Entonces podemos ver cuál es la unidad de datos que encontramos en esa capa. Ese nivel físico vamos a hablar de los bits con señales y transmisión binaria. Hablamos de señales eléctricas, señales ópticas, el aire, también en el caso de las comunicaciones inalámbricas, son esos niveles físicos, ¿vale? En esa capa física de la capa 1. Tenemos tramas, que esa es la unidad de datos. En el nivel de enlace de datos, que este es el que estamos empezando a ver en este momento, el nivel de enlace de datos, vamos a empezar a ver el nivel de enlace de datos, la capa 2. Tenemos un direccionamiento físico, que es lo que llamamos MAC y LLC. Ya vamos a llegar a esta parte también. Dentro de la capa 3 del nivel de red, que se hace una determinación de ruta y un direccionamiento lógico, que es el direccionamiento IP, la unidad de datos es el paquete. Y bueno, corresponde a esa capa 3. Luego tendremos un segmento en el nivel de capa de transporte, donde se hace, donde se asegura que lleguen los segmentos de datos, que lleguen de un extremo al otro, protocolos como el TCP y el UDP, que se encargan de dicho transporte. Y luego tendremos en la capa de aplicación, si hablamos de TCP/IP, todos estos tres están condensados en uno solo, la capa de aplicación, y ya hablamos de unidades de datos como dato como tal. La capa de sesión, presentación y aplicación. Vale. Entonces, en la capa física podemos ver que se manejan datos sin procesar dentro de los medios físicos. En las especificaciones de la capa física se pueden ver aspectos como los niveles de voltaje, lo que hablábamos, voltaje, distancias de transmisión y estándares del cable. Los puertos Ethernet son los más conocidos. Aquí también vale la pena mencionar siempre que el medio va a añadir una pérdida en el medio de transmisión. Si se utilizan cables como los de coaxial, tenemos unas limitantes físicas, como que es cobre y que el cable se calienta. Cuando el cable se calienta, las características intrínsecas del cable hace que se pierda eficiencia y entre ello también hace que se pierdan velocidad de transmisión. Por eso es que el cable coaxial hoy en día no es tan utilizado. El de par de cobre trenzado, ese sí que nos da una mejor calidad que el coaxial, pero también tenemos una limitante como la distancia, hasta 100 metros. Lo hemos conversado también. La fibra óptica es la mejor opción, lo que más se está utilizando hoy en día, fibra óptica monomodo, pero también dentro del cable de fibra óptica tenemos limitantes como la distancia. La luz, por sus características en sus ondas de luz, a cierta distancia se empiezan a atenuar. Por eso es que la fibra óptica también tiene una limitación de distancias, a pesar de que nos pueden permitir kilómetros de transmisión. Vale, capa física, capa 1. Ahora la capa 2, la capa de enlace de datos, se ocupa del direccionamiento físico, la topología de red, el acceso a la red, la notificación de errores, entrega ordenada de tramas y control de flujo. Ethernet, que es el protocolo más utilizado en la capa de enlace de datos, define las características del cableado y señalización del nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos. Entonces, cuando tenemos transmisión con voltaje y tenemos transmisión con luz a través de un medio físico,
debe haber un protocolo que se encargue de hacer la interpretación de esas señales y que cuando hayan bajas de voltaje o cuando hayan pérdidas de luz, sea capaz este protocolo de interpretar esas pérdidas en el medio físico y hacer una recuperación de errores. Eso se le llama un control de errores y vamos a analizarlo un poco en la capa en el protocolo de Ethernet un poco más adelante. Pero es importante saber que así como vamos de la capa OSI, desde la parte de abajo hacia arriba, pues en la capa 2 se encarga de hacer esa revisión del medio físico y esa interpretación de errores para que sea una transmisión limpia. ¿Vale? Ahora, la capa 3 es la capa de red, ya lo hemos conversado también, describe todo el ecosistema de subred y otras subredes que están conectadas entre sí a través de hosts especiales llamados puertas de enlace o enrutadores. La capa de red funciona con rutas. En esta capa es donde vamos a ver las direcciones IP, que hasta hoy en día se sigue utilizando la versión 4 del protocolo, el IP versión 4, pero que desde finales de los años 90, empezando el 2000, migramos a una versión 6 del protocolo IP y son unas direcciones que van en un formato hexadecimal y que permiten tantas direcciones IP como granos de arena en el mar. Es una definición, por decirlo así, porque hay tanto direccionamiento IP en la versión 6 que es muy difícil que se piensen que se vaya a agotar pronto. Sin embargo, a la velocidad que vamos de cantidad de dispositivos conectados, bueno, eso tendrá que verse. Pero tener en cuenta que hay una versión 4 que es la más extendida hoy en día, que son el formato en 4 octetos decimales, y que vienen obviamente definidos por 8 bits, bueno, 32 bits, y la versión 6 son 128 bits y que se va a leer en formato hexadecimal. El detalle de esto también lo vamos a ver más adelante. Esto lo veremos en un par de semanas más o menos, poco más. Vale, también es importante que en esta capa 3 tengamos en cuenta que además de las direcciones IP y de los equipos de red que hay allí, se encarga también de hacer lo que antes hacían las teleoperadoras, de hacer la conmutación de red, de conectar de una red hacia la otra, pues los enrutadores en la capa de red son los que se encargan de seleccionar cuál es la mejor ruta de un destino al otro. ¿Vale? Por eso podemos tener también redundancias y podemos tener también conmutaciones que permiten que tengamos una alta disponibilidad de un camino de un origen hacia un destino en un sistema de comunicaciones. La capa 4 de transporte, pues hay dos protocolos principales allí que se llama el TCP y el UDP. El TCP es una conexión que podemos llamar que está orientada a la conexión porque en la capa 4 de transporte es donde se garantiza que los datos, si no se recibieron, cuando estamos hablando de TCP, ¿vale? Cuando estamos hablando de TCP, si hay una conexión entre un emisor y un receptor, esa conectividad tiene que garantizar que todos los paquetes que viajen del origen al destino lleguen y que si se pierde alguno o se corrompe, pueda repetirse la información y pueda llegar completa al otro extremo. Entonces, el protocolo TCP, por eso se llama que es orientado a conexión, porque establece un handshake, saluda al otro extremo, el otro extremo le confirma que está conectado, empieza a enviar datos, si se pierde alguno, retransmite, y eso hace que sea una conexión fiable, que no se vaya a perder ningún paquete, pero también la hace más lenta, porque la retransmisión hace que vuelva a pasar por todo el segmento de la capa del modelo OSI para reenviar un solo paquete que se haya perdido. Mientras que en la capa de transporte podemos ver el otro protocolo que es el UDP, que el UDP es un protocolo que es no orientado a conexión y que se utiliza en casos como el streaming, por ejemplo, el streaming en vivo, que hace una conectividad donde es el mejor esfuerzo. Envía todos los paquetes al tiempo y trata de que el otro extremo lo reciba lo mejor posible y si hay una pérdida,
hay otras capas superiores que se encargan de esa retransmisión, pero a nivel de capa 4 no se va a hacer, ¿vale? Esos, los mejores ejemplos de este protocolo UDP son cuando se está viendo una película de Netflix o cuando se está en un streaming en vivo en Instagram, por ejemplo. Pues es una conectividad donde se envía lo mejor posible y por eso en esa conectividad podemos ver que a veces se puede perder la voz o se puede perder una parte del video, un frame, porque es eso, se envía lo mejor posible, pero no hay retransmisión en esta capa. Luego tenemos una capa de sesión, de control de conexiones, abrir y cerrar conexiones dependiendo de la frecuencia del uso y podemos hacer el resumen entre la capa de sesión, la de presentación y la aplicación en una sola, donde es básicamente las capas superiores de los protocolos que se encargan de la organización de la información, desde la interacción con el usuario hasta la organización de esos paquetes para la segmentación y el envío. Vale, bueno, eso es un poco. Aquí está muy bien detallado, por eso quería que lo volviéramos a repasar, por eso mismo, porque me parece que está muy bien detallado también en esta guía. Como les decía también en el modelo de referencia OSI, que el modelo teórico también se hace esta traducción en el TCP/IP a nivel conceptual. Las tres capas superiores van solamente a la capa de aplicación. Vale. ¿Qué más es importante acá? Vale, ejemplos de protocolos. Estos protocolos los vamos a ver más adelante, como por ejemplo, el- como les decía, el TCP para la transmisión el control de la transmisión en capa 4, el IP a nivel de capa de red, en la capa 3, pero hay otros protocolos que también participan en toda la comunicación y que son primordiales. El ARP, por ejemplo, es un protocolo de resolución de direcciones para encontrar una dirección física en una determinada IP. Eso se puede ver cuando hay un segmento de conectividad en una red que necesitamos llegar de un origen a un destino, pues si hacen parte de la misma red, es más fácil que se haga una conectividad por MAC que por IP. Mientras más baja sea la comunicación, menos encapsulación se necesita y eso permite que haya menos procesamiento en los equipos de red y más rápida la conectividad. Entonces tenemos una ARP, un FTP, que es un protocolo de transferencia de archivos, HTTP, estos ya son protocolos de la capa de aplicación, POP para la oficina de correos, es un correo electrónico, lo mismo que el SMTP, y otros ejemplos adicionales aquí que son bastante interesantes, que podríamos trabajar con ellos en alguna asignatura un poco más adelante. Telnet para conectividad a los dispositivos, el DHCP es súper importante para asignación de direccionamiento IP, protocolo del tiempo, el NTP, cuando hay conectividades que necesitan tener un control con el tiempo, con los segundos y que sea muy preciso, pues tenemos este protocolo. De traducción del sistema de nombres de dominio, cuando en la URL que escribimos www.google.com, pues ese google.com es el lenguaje de los humanos, sabemos ese dominio, pero la máquina no entiende el lenguaje de los humanos. La máquina va a ir a entender solamente bits y en este caso direcciones IP. Pues el DNS lo que hace es una traducción de direcciones IP a nombres de dominio. Protocolos de capa 3 como RIP o protocolos de capa 2 como el punto a punto. Tenemos una suite de protocolos, tenemos aquí ya una asignación de cada capa, estos protocolos a cada capa. Vale, súper importante eso también, como les decía. Ahora, hay otro tema también que es muy importante, a ver si ya lo hemos visto, el repaso de la capa OSI. Dentro de las organizaciones que hacen esta regulación de Internet, que lo hablamos en la clase 1, hay una que es bastante importante y haciendo un poco de memoria, recordábamos que el Internet empezaba a finales de la década de los 60 con el ARPANET, DARPANET, y resulta que eran muy pocos nodos.
y era más fácil pues que una persona tuviese ese control dentro de esa topología de red descentralizada, que alguien supiese qué direcciones o qué números se les asignaba a cada uno de los nodos, porque eran nada más 6, 9 nodos en cada una de las universidades de las pruebas. Pues resulta que como más dispositivos se fueron añadiendo a esa red de prueba, ese ARPANET, que ya luego se comercializó, pues ya era insostenible que una persona administrara todo eso. Entonces se creó algo que se llama la IANA, que es la Autoridad de Asignación de Números de Internet. Y es súper importante esta IANA y que conozcan que existe, porque es la organización que se encarga de controlar las direcciones IP, los .com, los .net, los .es, los dominios de raíz de las páginas web. También se encarga de asignar esos nombres de dominio. Los números de los puertos de comunicación en capa 4. Entonces se encarga de hacer una administración de todos los recursos de Internet que son necesarios para una conectividad. Por eso la importancia, la IANA, ¿vale? Y de la IANA eh, hay otras organizaciones que colaboran con ellos, digamos que es como son subdivisiones dentro de esa IANA, que se encargan de hacer esa distribución a nivel local. Entonces, este mapa es bastante interesante porque esas organizaciones a nivel regional, que se llaman RIRS, que son asignaciones de registro, eh, lo que es para Europa se llama el RIPE, mientras que para América Latina, bueno, Suramérica y Centroamérica, se llama LACNIC. Para Norteamérica está ARIN, para Oceanía está la APINIC y para África está la AFRINIC. Eso también es bastante interesante que lo conozcamos por lo que les decía, de quiénes son los que administran todos estos números, nombres de dominio, direcciones IP. Cuando se trabaja en un proveedor de servicios de Internet, hay una comunicación con estas entidades porque obviamente un proveedor de servicios de Internet se le asigna direccionamiento IP. El direccionamiento IP es un recurso escaso en la versión 4, porque como hay tantos dispositivos, pues no vamos a tener dispositivos para todos. Por eso hay otros mecanismos adicionales para extender la duración de ese direccionamiento, pero es tener en cuenta que estas asociaciones, estas organizaciones, se encargan de asignar ese direccionamiento a los proveedores de servicio de Internet. Un ejemplo de ello es, a ver, no esto por aquí. Un ejemplo de ello es este plan de direccionamiento, por ejemplo, que hemos manejado con LACNIC. Este es LACNIC, que permite tener esta guía de un plan de direccionamiento IP. En este caso es para IP versión 6. Entonces quería solamente darles un ejemplo pequeño de la importancia de estas organizaciones, permiten tener una definición de ese plan de direccionamiento IP y hacen una recomendación. LACNIC, como les decía, es el de América Latina, el de Sudamérica y el Caribe y Centroamérica. Entonces, permiten dar unos consejos de cómo aumentar la eficiencia de ese direccionamiento IP versión 6. Más adelante veremos bien lo que es. Y da unas recomendaciones de métodos de asignación de prefijos, unos tipos de asignación que se puedan hacer, cómo hacerlo a nivel de recomendación. Obviamente ellos le entregan un bloque de direccionamiento IP a cada uno de los proveedores de servicio de Internet y los proveedores de servicio de Internet lo administran como pueden. Ellos son los encargados de esto. Pero tener en cuenta que hay unas recomendaciones de parte de ellos que son los que administran todo el direccionamiento a nivel global. Madre mía, perdón por eso. Bueno, eh, entonces dan unos ejemplos de cómo hacer las asignaciones, los rangos de direccionamiento IP para asignar, y entonces dan aquí unos ejemplos con una infraestructura. Esta guía es bastante interesante. Se hace ese subnetting, que es como la división del bloque más grande de direccionamiento IP,
que más adelante también haremos ejercicios de esto. Vamos a trabajar con IPv4 acá y veremos algún ejemplo de IPv6 para que lo empiecen a manejar también. Que hoy en día esto es lo que se está asignando y hacia dónde va el direccionamiento IP, la asignación de números hoy en día. Vale. ¿Qué otro ejemplo les quería dar por aquí? Ah, vale. Pues como para tener en cuenta también en cuanto a los direccionamientos IP. Cuando nosotros buscamos una localización, cuando se busca la localización de la dirección, del direccionamiento IP, que se sabe en qué región está o en qué país está, es precisamente por esto. Porque cuando RIPE hace la asignación, por ejemplo, de direccionamiento IP por países, se habla con un proveedor de servicios de Internet, se sabe que el proveedor de servicios de Internet, por ejemplo, Telefónica, está en España, Telefónica España, se le asigna un bloque de direccionamiento IP y aquí podemos ver ejemplos de ello. Bueno, en este caso para Orange, pues Orange España tiene este segmento de direccionamiento IP versión 4. Orange tiene la obligación de tomar este segmento de direccionamiento IP, hacer un plan de direccionamiento y hacer algo parecido a lo que se está haciendo aquí. Pues va a asignar bloques de ese direccionamiento asignado por regiones y lo va a asignar, por ejemplo, para Madrid, por ejemplo, para Barcelona o para Bilbao. De esa forma, cuando la persona está navegando en Internet y está saliendo a través de una dirección IP de estas, por eso es que el navegador puede saber o se puede hacer una triangulación de en dónde está más o menos la persona localizada. No exacto en dónde está la persona, pero sí que tiene una aproximación alta por esto mismo. Eso es para que lo tengamos en cuenta a nivel de conocimiento, ¿vale? Y como les digo, si hay dudas en cuanto a esto, chicos, podemos seguir comentándolas. Bueno, volvemos. Entonces eso, el direccionamiento IP que se asigna a cada proveedor de servicios de Internet dentro de las regiones. Y que el de Europa se llama RIPE. Europa, Oriente Medio y partes de Asia Central. Vale. Lo mismo, los dominios. .in, .arpa, los .com, el .es, todo eso también lo administran desde la IANA y desde estos RIR. Los números de puertos también, que luego conoceremos qué son los números de puerto, que esto es súper importante en una comunicación, que además de la dirección IP hay que conocer cuál es el puerto que se abre en una comunicación. Vale. Bueno, eso en cuanto a esto. Luego, hay otro tema que también me parece muy importante que revisemos. Está aquí en la página 23. Vale, a nivel físico. Bueno, este video también es muy importante que lo veamos, porque a pesar de que ya estamos viendo todo lo que es el cableado, que ya lo hemos revisado, lo hemos visto, hay algo también que se llama cableado estructurado. A nivel corporativo, las personas que trabajamos en sectores corporativos ya tenemos idea de que es un cableado estructurado, pero es bueno también saber esta teoría de ello y por eso hay un video acá que me parece bastante interesante que lo revisemos y lo veamos. Ay, perdón, yo vuelvo y abro esto. Está por acá. Y está acá. Vale. Si no tiene audio, me confirman, por favor, pero sí deberían estar escuchando el audio también. ¿Se escucha? No, no se escucha. No, no se escucha. Ah, bueno, a ver. A ver, en este momento, ahí se está escuchando en este momento. No, no. Bueno, perdón, a ver qué puede hacer. Vamos a ver qué lo reviso por acá. Compartir, claro, el audio también. El micrófono, la pantalla, uso la cámara. A ver.
Tiene que ser por aquí, claro, tiene que ser sobre aquí también habilitado. A ver, vamos a verlo por aquí. A ver, siento chicos que a ver qué es lo que no permite compartir acá. No, no, esto sí, utilizar el micrófono, utilizar la cámara. Vale. Dice que en teoría sí lo permite. Eh, eh, ¿Y ahora? No, sigue igual. Sí. Sigue sin escucharse. Perdón chicos, lo siento, me han dicho que sí se escucha, ¿no? No. Sigue igual, Eduard. No, no se escucha nada. Polines. Bueno, a ver. eh, a ver, déjame lo reviso, por favor. Disculpad ahí. A ver, pues sí, hagamos la prueba a ver con Chrome. Sí, a lo mejor sí permite en Chrome. Ahora, ahora y compartir. ¿Vale? Y manual de redes, calidad estructurada. Vamos a probar ahora. Ahora sí, chicos. Nada de nada. Seguimos igual. Polines, bueno. Me voy a poder ahorita esta aplicación. Bueno, chicos, a ver, les voy a poner este link aquí en el chat y, y les voy a dar unos 4 minuticos para que lo podamos ver, porfa, que es bastante interesante. A ver, resuelvo esto también. Bueno, aquí lo tenéis. Vale, lo voy poniendo aquí también. Aunque no se escuche, comparto por acá, también lo voy poniendo al mismo tiempo para que llevemos la coordinación de él. Vale, vale, va.
Vale, vale. Eso, a tener en cuenta. Cableado estructurado. Entonces, a tener en cuenta, dentro de lo que estábamos hablando en el vídeo, dentro de este cableado estructurado hay un cableado vertical y un cableado horizontal. Pues el cableado vertical es el que viene entre los edificios, digamos que es como entre los pisos, un cableado que va de arriba hacia abajo, eso es el término de vertical, y un cableado horizontal, que es el cableado que va dentro del mismo piso. Eso a tener en cuenta en esa terminología. Vale. Eso de chicos. Ahora, el otro tema también que es importante acá, los diferentes tipos de redes. Podemos llamar, hay redes LAN, hay unas redes MAN y unas redes WAN. Y bueno, podemos llamar red de campus, pero esa red de campus también podemos meterla dentro de una clasificación entre LAN y MAN. Pues resulta que las LAN vienen de su término en inglés, que es de Local Area Network. Son todas las conectividades que hayan en una red de área local, en un segmento pequeño, puede ser dentro de un piso, incluso podemos hablar de un edificio, podría ser todavía una LAN. Eh, y también incluye las conectividades wireless, por ejemplo, también la conectividad a los access point, a los router inalámbricos. Son intercambios de datos, permiten los intercambios de datos y recursos entre ordenadores en espacios reducidos, bueno, como lo decíamos, en un edificio, un conjunto de edificios, oficinas, en una escuela, en un hogar, sigue siendo una LAN. La característica más importante de la LAN es que permite una conectividad, una conexión de nodos múltiples o equipos individuales, permitiendo el acceso tanto a datos como a recursos, unidades de almacenaje, impresoras y otros dispositivos, incluso si no están conectados directamente a nuestro ordenador. Entonces, cuando hay una red compartida, cuando hay una impresora, por ejemplo, que la impresora se puede acceder por la red, pues lo que permite esa conectividad está en la LAN, porque se puede ver en esa red de área local la conectividad entre los diferentes equipos del usuario con los equipos que ofrecen servicios, los servidores, el software de la compañía a nivel interno también, por ejemplo, se podría considerar que está dentro de la LAN. Todo siempre y cuando esté dentro de la instalación del campus, ¿vale? Que sea una conectividad interna de los servicios de área local como tal. Ahora, cuando hablamos de una MAN, hablamos de una red de área metropolitana. La red de área metropolitana es un intercambio entre ciudades o pueblos. Cuando, por ejemplo, eh, interconectamos más de una LAN, podemos llamar en un ejemplo la universidad, la UAX, que esté en el campus de Chamberí y haya un campus que esté, por ejemplo, en Villanueva, o que haya un campus, no sé, que sea en Bilbao de alguna otra universidad, pues la LAN que esté en Bilbao, la LAN que esté en Villanueva, la LAN que está en Madrid, en Chamberí, la conectividad entre ellos lo podemos llamar una MAN, porque ya es una red extendida a nivel metropolitano, una conectividad entre ellas. Y luego pasamos dentro de esta clasificación a lo que se llama una WAN. Esta WAN le podemos llamar también Internet, que finalmente es una conectividad de mucho mayor alcance entre países, por ejemplo, o conectividad a muy larga distancia. Pero finalmente cuando hablamos de la WAN, hablamos de Internet, en términos en telecomunicaciones. Las diferencias entre ellos, bueno, es un alcance geográfico, por ejemplo, los servicios que se pueden brindar entre ellos. Es muy difícil que haya, por temas de seguridad, ¿vale? No por temas técnicos. A nivel técnico se pueden hacer muchas cosas, pero cuando hablamos a nivel de seguridad, por ejemplo, tener una impresora habilitada en el campus de Chamberí para acceder de ella desde Bilbao, hay unos temas de seguridad importantes a tener en cuenta porque la impresora va a pasar a través de la red en esa distribución geográfica entre Chamberí y Bilbao, otras ciudades, y va a tener una exposición hacia el exterior. Por eso hay que tener unos temas adicionales de seguridad para que no se permita ver esa impresora, por ejemplo, o la conectividad a mi equipo de red local, donde puedan ver mi información desde afuera. Hay que tener mucho cuidado con esto nosotros como administradores de red, ¿vale?
en la seguridad de esos accesos. Por eso la diferenciación en esas áreas metropolitanas, qué servicios se pueden permitir y qué no debería permitirse que se vea hacia el exterior. Vale. Vale, esto, los tipos de medios de transmisión, estos ya los vimos, los pares trenzados, el cable coaxial, toda esta información ya la vimos también, el Wi-Fi, el satélite. Y ahora llegamos al tema que más nos compete el día de hoy, ¿vale? Bueno, muy bien, esto lo vimos, ya lo vimos. Vale. Pues, a ver, ahora estamos dentro del modelo OSI y dentro del TCP/IP que estábamos hablando. Vamos a llegar ahora al nivel de capa 2, que es la capa de enlace de datos. Dentro de la capa de enlace de datos, la tecnología más predominante, que podemos hablar de más del 90% de conectividad que podamos tener en esta capa 2, es el protocolo Ethernet. Eso es un poco de teoría. Y yo sé que, chicos, estas 3 clases han sido de muchísima teoría, pero es muy importante esta teoría porque nos permite aterrizarnos en lo que vamos a empezar a trabajar. Más adelante haremos algunos ejercicios y en el caso de estudio que va a entrar dentro de la evaluación continua, sí que vamos a trabajar un poquito más a nivel ya práctico, pero esta sí que es muy importante, estas teorías, ¿vale? Entonces, ¿qué es Ethernet? Ethernet es un estándar de redes de área local para computadoras. Por sus siglas en español, es el acceso múltiple con escucha de portador y detección de colisiones, que se puede llamar CSMA-CD, sus siglas en inglés. El Ethernet define las características de cableado y señalización, del nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. Como les decía, cuando hay señales eléctricas en el medio, cuando hay señales ópticas en la fibra óptica, debe haber una capa que haga la interpretación de esas señales y haga la corrección de los errores cuando la luz falle o cuando hayan picos de voltaje. Pues en este caso, Ethernet es el protocolo en capa 2 que nos permite hacer esa corrección. Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional, el IEEE 802.3, siendo usualmente tomados como sinónimos, y el 802.3 o el Ethernet son los sinónimos. Se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Sin embargo, las tramas Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma zona. Son equivalentes. En el sentido más amplio, la definición correcta de Ethernet es tecnología o conjunto de tecnologías que sirven para conectar diferentes dispositivos electrónicos en una red local. A estas redes se les llama como LAN, lo que hablábamos ahorita, Local Area Network. También se pueden usar en una WAN. El Ethernet es una conectividad más pensada para la LAN, y cuando se habla en una LAN también de utilizar el Ethernet, tiene unas restricciones amplias, porque es hacer la extensión de esa LAN, como les decía. Si queremos que tengamos una privacidad de nuestro campus, en nuestra red de hogar, en nuestra red corporativa, en nuestra oficina, por ejemplo, que nuestros datos sean solamente disponibles a los equipos en nuestra red pequeña, pues esa ampliación del Ethernet hay que tener mucho cuidado porque es como permitir ese acceso a otros dispositivos por fuera. Por eso este WAN aquí debería ir con restricciones. Se permite, se puede usar, pero viene con restricciones. Ethernet es una tecnología muy presente en casa y en la oficina, pero todavía bastante desconocida. Permite conectar dispositivos en una red LAN o WAN por cable. Se empezó a desarrollar desde los años 70. De forma coloquial, se puede describir como la conexión inalámbrica, es decir, por cable entre dispositivos diferentes que forman parte de una misma red local o para conectar estos dispositivos a una área más amplia. Por ejemplo, cuando se conecta un ordenador por cable al router para que tenga acceso a Internet, eso es una conexión Ethernet. Cuando se conecta este mismo router a una NAS, que esto es de almacenamiento, también es una conexión Ethernet. Para conectarse a Internet a través de Ethernet, no solo se puede conectar a un router, también existen PLCs o incluso instalaciones específicas para cablear esas conexiones.
La función principal es enviar paquetes de datos a través de un cable, como ya se ha visto. Estos datos pueden enviarse únicamente para compartir información entre dispositivos que están físicamente en el mismo lugar, pero también para conectarse a Internet. Ethernet es una de las mejores opciones de conexión de red. Esto es gracias a que cuenta con algunas ventajas en las que no disponen las redes wireless, que utilizan protocolos de conexión inalámbricos como el Wi-Fi. Las conectividades por cable, así con este Ethernet que estamos hablando, por lo general son redes más seguras, y ya que al usar el cableado son más difíciles de vulnerar. Cuando hay una conexión con cable, se necesita que también la persona que vaya a vulnerar esa red tenga un acceso a ese cable, y en el caso que lo corte, te corta la conectividad. Entonces, por eso es difícil que se pueda hacer allí. Hay otros métodos como el spoofing, pero ya son con otros dispositivos de red, y eso requiere que haya un acceso físico a los dispositivos de red. Más adelante, a nivel de curiosidad, lo podemos ver también. Las conexiones suelen ser más rápidas y la transferencia de datos es de mayor calidad. En una red inalámbrica pueden haber muchas interferencias. Cuando hay muchos equipos conectados a la red, como nos pasa en el caso de un estadio, cuando hay un concierto, que la red nos va muy mal, esto no sucede en una red cableada porque es un medio dedicado. Permite conectar de forma sencilla diferentes máquinas dentro de una sub. Suele tener un coste más económico. Bueno, debatible. Aunque el concepto de Ethernet hace referencia a una tecnología, cuando se habla de tipos de Ethernet normalmente se está haciendo mención a los cables que transportan estos datos, es decir, los cables Ethernet, también conocidos como RJ45. Tipos de cable de Ethernet. Aquí tenemos los tipos de cable. Eh, Esto tiene que ver con los de par trenzado que hemos hablado antes, y hay una actualización acá porque hay unas categorías adicionales en los cables RJ45. La principal diferencia está en la transferencia que ofrecen, la velocidad de descarga o la frecuencia de potencia de la red. Hay que tener en cuenta que cuanto más largo sea el cable, sufre mayor pérdida de potencia. Esto sí lo hemos conversado ya. Tipos de cable de Ethernet que se pueden comprar actualmente. Hay un Ethernet categoría 5, que podemos tener velocidades de transferencia hasta 100 megabits por segundo, velocidad de descarga de 15,5 megabytes por segundo y potencia de 100 megahertz. Ethernet categoría 5E, una velocidad de transferencia de hasta 1 giga o 1000 megabits por segundo, con velocidades de descarga de 150 megabytes por segundo. Bits, bytes. Ethernet, que es la categoría 6, la velocidad de transferencia de 1000 megabits por segundo. Categoría 6A, hasta 10.000 megabits por segundo, eso son 10 gigas. Ethernet categoría 7, también tenemos 10 gigas. Ethernet categoría 7A, también. Y en la categoría 8, que es de lo más actual, que hasta 40 gigas de transferencia. Estas categorías, podemos hablar que hasta la categoría 6 tienen una estandarización bastante importante a nivel de proveedores, y el tipo de conector que tenemos, que es el RJ45, eh, está estandarizado en la industria. Pero cuando ya empezamos a subir de categoría, una categoría 6A, 7, 7A y 8, esos conectores son un poco más complejos, y la estandarización aún está en proceso. eh, y como son desarrollos que han ido haciendo compañías por aparte, esa estandarización es un poco compleja cuando las tecnologías son patentadas. Así que bueno, van a haber algunos que sí están accesibles, que sí es más fácil que el conector sea más estándar, pero tener en cuenta que no es un único conector, o sea, el punto final del cable, que ya está estandarizado como hasta la categoría 6. Para conocer el tipo de cable Ethernet que se está usando, basta con mirar la nomenclatura grabada en el propio cable. El cable, cuando se mira, te dice qué tipo y qué categoría es. Aparecen unas letras impresas que indicarán la categoría a la que pertenece. El color del cable normalmente es solo una cuestión estética escogida por el fabricante, ya que oficialmente no hay un color a una categoría.
Eh, esta nomenclatura ya la hemos revisado, que son los UTP que habíamos hablado, que son los sin blindar, el foil, que es el blindaje de aluminio, la cobertura, un shielding, que es el blindaje apantallado, y los pares trenzados. Esto ya lo hemos revisado también, este cuadro ya lo tenemos, ya lo hemos visto, lo tenemos también en la teoría anterior que hemos visto. Vale, velocidades de Ethernet, vale. Esto es bastante importante porque dependiendo también, así como lo hemos visto antes, los usos que tienen cada uno de estos tipos de categorías, tener en cuenta que si es apantallado, que si es blindado, va a subir los costos, pero también es importante saber en qué tipo de red se utiliza. Hemos hablado que, por ejemplo, en un hospital, que hay mucha interferencia de ondas electromagnéticas, es importante que el cable UTP en esas conexiones tengan su blindaje. Pero mientras más blindaje, más costoso sale en la implementación en una red que tengamos. Podemos ver que de izquierda a derecha más resistencia al ruido, mientras más apantallamiento tiene. Este sin apantallar, este una cobertura solamente en los cables, en los pares trenzados, y este ya es un revestimiento adicional externo. ¿Conocer las principales velocidades de los enlaces de conexión Ethernet? Si bien podemos contratar distintas velocidades de red con nuestro operador, así como recibir cifras variables de los enlaces Ethernet, están estandarizados en velocidades de 10 megas, de 100, de 1000, de 10.000, aunque a nivel empresarial existen velocidades mayores. Bueno, pero eso ya son tecnologías de fibra óptica. Tener en cuenta también que lo que se contrata con un proveedor de internet como Digi, un proveedor de internet Telefónica, Orange, Vodafone, te va a entregar a ti 1 giga de internet, de conectividad hacia el exterior, one. Pero a nivel interno, si en la compañía estamos manejando tecnologías que vayan por debajo de esa capacidad, como por ejemplo una categoría 5 de este cableado, por más velocidad que tengamos contratado con el operador, el medio que tengamos en nuestro cableado estructurado va a ser un factor muy importante para que esa velocidad se pueda reflejar en nuestra red. Si escogemos mal la tecnología, a pesar de que contratemos a nivel externo una velocidad muy alta, puede que la red esté limitada y haga un embudo. Podemos tener un cuello de botella en nuestro cableado estructurado. Eso es un tema muy importante que también quiero que tengan en cuenta como administradores de red. Vale. Eh, las velocidades reciben unos nombres también variando y dependiendo del material del cable y coinciden en su nombre. Entonces son 10 base para velocidades de 10 megas, 100 base, 1000 para 100, 1000 base para velocidades de 1000 megabits por segundo, 10G base y 10 gigabit. Por lo general, Ethernet forma un estándar de conectividad que funciona también por fibra óptica y cable coaxial. Aunque cuando hablamos en un cable Ethernet comúnmente nos referimos a un cable de 4 pares terminado con conectores RJ45 en cada extremo. Y por tanto, efectos de claridad en esta guía nos referimos a estos cables como cables Ethernet. Que tengamos en cuenta que Ethernet es una tecnología a nivel de área local, pero que también puede funcionar sobre fibra óptica, ¿vale? Solamente el medio solamente no lo define, sino que la tecnología de acceso, es una tecnología de acceso y de interpretación. Está adaptada también para la fibra óptica. Pero a nivel práctico, cuando se habla de cables Ethernet, son estos cables RJ45. Categoría de los cables Ethernet. Cuando hablamos de las categorías de los cables, hablamos de un sistema estandarizado que nos permite conocer las capacidades máximas de los cables con los que estamos trabajando, al menos a nivel de cumplir
A nivel de cumplir con la especificación estipulada, si bien un cable de una categoría determinada no puede rendir por debajo de la especificación, nada le impide ser mejor de lo indicado, razón por la que en ocasiones podemos llegar a estirar algún cable más allá de lo que debería ser capaz de hacer. Bueno, la teoría nos puede decir, por ejemplo, que sean 100 metros, esto a nivel de teoría, pero si vamos 105 metros, 110 metros, 120, la conectividad podría tenerla aún, pero a menores velocidades, porque hay una atenuación eléctrica que podría afectar la conectividad. Entonces, estas distancias a nivel teórico, que lo tengamos muy presente. En el caso de estudio que haremos, hablaremos de estas distancias y de qué medio utilizar mejor. Si se utiliza fibra, si se utiliza este cable eléctrico de par trenzado, un cable coaxial, una conectividad satelital, inalámbrica, qué medio nos permite mejor decidir la arquitectura de nuestra red. Vale. En general, estos cables eléctricos todos tienen una distancia de 100 metros. En general, todos. El de categoría 6 tiene un poco menos para poder alcanzar estas velocidades a 1 giga. Y condiciones adversas, cuando hablamos de condiciones adversas, es que el cable puede tener eh, eh, las, cuando van en la bandeja, por ejemplo, es todos estos que se dobla el cable, por ejemplo, o que se puede recalentar porque está cerca de sitios que generen calor, pues todas esas condiciones también empeoran el rendimiento de un cable. Así que estas son como esas también características que se disminuyen en un cable de estos. Vale. Cables precategoría 5. Bueno, estos ya son usos a nivel histórico, utilizado para redes telefónicas de categoría 1, categoría 2, 3 y 4 se usaban para redes de 4, 10 y 16 megabits por segundo. Hoy en día eso no se utiliza. La categoría 5 sí que sigue hoy vigente y hoy todavía se utiliza mucho por su eficiencia y costo. Entonces la primera categoría que aún podríamos reconocer como útil, aunque ya está de despedida, por las velocidades que manejan. Pueden tener una transmisión de hasta 100 megabits por segundo a 100 metros de distancia. Y la categoría 5E, esa es en haste, de mejorado en inglés, y le permitía alcanzar velocidades de hasta 1000 megabits por segundo, que es un gigabit por segundo. De este modo, la categoría 5 es el estándar mínimo que deberíamos usar si contamos con una conexión de red de más de 100 megabits por segundo de velocidad hacia alguna dirección. Eso significa que aunque tengamos una conexión de red de menos de 100 megabits por segundo hacia el exterior, lo más probable es que cualquier otro equipo de la red, así como el router, cuenten con soportes para 1000 megabits por segundo, de modo que las transferencias locales se ven beneficiadas por mejor cableado. Chicos, cuando hablamos de megabits por segundos o bits por segundos, ¿esto es claro? ¿Qué significa bits por segundos? Más o menos. Perdón que como no lo tengo por aquí. Bueno, vale. Bueno, solamente a modo de, a ver, podemos decir, ¿cómo les puedo hacer esta explicación mejor? Ah, bueno, aquí tenemos lápiz, ¿no? A ver, por aquí tenemos una pizarra, una explicación pequeñita, muy básica, para que estemos todos como en el mismo canal. Entonces resulta que cuando tenemos, por ejemplo, aquí podemos decir que este paquete, puede ser una fotografía. Esta fotografía va a tener un formato, ¿no? Podríamos hablar de un JPG, ¿vale? Y cuando miramos en las propiedades, le damos clic derecho, propiedades, sobre esta fotografía, pues él nos va a decir que tiene un peso. Pero el peso es una unidad que nos va a entregar en bytes.
bytes, ¿vale? Resulta que un byte, que seguramente ya lo hemos visto en algún lado, pero como les digo, por repasarlo, por tenerlo en cuenta, un byte está constituido de 8 bits. Entonces, bytes son 8 bits. A ver, esto por aquí, sí. Entonces, 8 bits. Es equivalente a un byte. Entonces, cuando esta fotografía, si le ponemos un ejemplo aquí, esta fotografía puede, qué sé yo, puede pesar 250 kilobytes. Es el tamaño de esta fotografía. Entonces, es la cantidad de bytes. Podríamos multiplicar los 250 por 1000, porque estamos hablando de kilo, por 1000, por 8, porque estamos hablando de bytes, que es la unidad de almacenamiento. Entonces, el 250 por 1000 por 8. Eso nos va a entregar una cantidad de bits. Entonces, si hacemos esa cuenta, vamos a decir que son 250 por 1000, que es el kilo, cuando hablamos de kilo, lo hablamos en 1000, por 8, son 2 millones de bits. O lo que podemos decir, esos 2 millones de bits podrían ser 2000, aquí 2000, o sea, 2000 kilo, 2000 megabits. Aquí serían 2 megabits, porque se hace la división, ¿no? Cuando hablamos, aquí hablamos de 1, 1000 y 1 millón. Pues esto es equivalente a un K. Y esto es equivalente a un mega en las unidades de medida. De mega sigue el giga. Cuando se le multiplica por 1000 nuevamente, vamos a tener la giga y por 1000 otra vez el tera. Y de ahí tenemos otras capacidades adicionales, mucho más altas. Pues estos 2 millones de bits se va a hacer la transferencia a través de un enlace. Pues resulta que esto aquí son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos bits puede ser un 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, porque estamos hablando en lenguaje binario. Entonces, el medio de transmisión, cuando tenemos un cable acá, esto se puede ver como si fuera un bucket, como si fuera un cubo. Pues esta fotografía va a venir aquí a un buffer, y se va a descomponer en la cantidad de bits que hemos hablado, los 2 millones de bits. Y el medio de transmisión solamente va a permitir, dependiendo de si es la fibra, si es una conectividad, aquí vamos a tener el otro bucket al otro lado. Entonces este podemos decir que es el emisor y el otro lado es el receptor. Pues resulta que la transmisión de esos 2 millones de bits van a tener una tasa de transmisión por aquí. Y esa tasa de transmisión es la que estamos hablando hace rato, ¿no? De lo que hablábamos. Cuando hablamos de una transmisión de 100 megabits por segundo, pues esos 100 megabits por segundo es la cantidad de bits que van a pasar por este medio, por este cable de cobre en un segundo. Y es lo que nos va a permitir que esta fotografía llegue más rápido o más lento. ¿Vale? Y aquí va a llegar otra vez la fotografía, llega al emisor y hasta que se llene este buffer y ya tenemos nuevamente aquí la fotografía. Ahora, cuando hay conectividades más complejas, como una transmisión en vivo, como un vídeo, que podemos hablar de un vídeo, ya vamos a hablar de gigabits por segundo, de gigabytes, perdón. Un video en HD hoy en día o UHD fácilmente puede llegar a 4 gigabytes. Pues esos 4 gigabytes de peso, un video sencillo de, qué sé yo, 10 segundos, 20 segundos, esto va a tener un peso de 4 gigabytes y hay que hacer nuevamente esa multiplicación, ¿no? 4 por, por 1000, por 1000 para la giga y por 8 es la cantidad de bits que va a haber acá y esa transmisión aquí, la cantidad de bits por segundo que se permite transmitir en un segundo es lo que nos va a definir esa velocidad.
Esto que lo tengamos en cuenta cuando estamos hablando siempre de la capacidad de transmisión del medio. ¿Vale? Vale, vuelvo a compartir aquí. Compartir aquí. Vale. Vale. Categoría 6. Vale, es lo que decíamos, 1000 megabits por segundo, la cantidad de bits que se van a transmitir en un segundo. Categoría 6. La categoría 6 llegaba en forma de nuevo estándar capaz de funcionar a frecuencias de hasta 250 MHz. Esta es la frecuencia de esa señal eléctrica que pasa por ese medio, proporcionando velocidades de 1000 megabits por segundo, con mejores características de onda y especificaciones para evitar la disfonía y el ruido, resultando así en conexiones más fiables con mayor dificultad para perder paquetes o la conexión por completo. De nuevo, la distancia máxima es de 100 metros, pero alternativamente se puede forzar más distancia, menor velocidad. Se va a sacrificar velocidad por distancia. 10 gigabytes por segundo, siempre y cuando la longitud máxima sea 56 metros. Claro, si es menos distancia, más velocidad se puede conseguir. Pero esto, bueno, tiene ese coste, que tienen que ser unas condiciones muy específicas para que funcione al 100% ese cableado. Cableados externos para aprovechar la conectividad 10 gigabits Ethernet. ¿Vale? Categoría 6A, una actualización de hasta 100 metros, permite dar más velocidad. Categoría 7. En la categoría 7, con una tecnología un poco más reciente, tiene mejores que se pueden notar a simple vista, por ejemplo, el apantallamiento que vemos acá. Cables mucho más rígidos, y esto se debe principalmente a que tiene un aislamiento a interferencias. Y ante todo es obligatorio de forma que cada par trenzado cuenta con su propio aislamiento de aluminio, además de un revestimiento de cobre cubriendo los 4 pares aislados. También como es más rígido, podemos hablar que es más difícil de manejar, y en las bandejas que se tiende este cableado desde un lugar hasta el otro, vamos a tener cables muy rígidos y además de eso muy gruesos. Entonces es tener en cuenta también eso, qué tanto podemos permitirnos que haya ese cableado tan grueso en las bandejas en nuestra red. Hay que optimizar lo mayor posible. Si, por ejemplo, comparamos esto con un cable de fibra óptica, esto es menos de la octava parte, porque un hilo de fibra óptica es mucho menor a un cable de estos tan gruesos, pero a un costo mayor, obviamente. Las características le permiten funcionar a velocidades de hasta 600 MHz a 10 gigabits por segundo. Teoría 7, vale. Les decía esto, el conector. El conector está en proceso de estandarización. Es mucho más robusto que el clásico de RJ45. Estos conectores ya son un poquito más complejos, y cuando en la primera sesión habíamos hablado que teníamos herramientas para hacer el cable como tal, para prensarlo, para hacer el cable nosotros mismos, pues esto va a requerir de herramientas un poco más precisas, y por ende la terminación del cable ya debería venir del fabricante e incrementa los costos. Vale, especificaciones adicionales. Y unas categorías son la forma más sencilla y fiable de identificar el rendimiento. Hay que tener en cuenta la cantidad de usuarios. Bueno, las especificaciones adicionales que vamos a ver en el caso de estudio. Hay otros cables también que tengan recubrimientos anti-ignífugos. Esto hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando se hace un despliegue en un centro de datos, dentro de un ambiente corporativo, dentro de un data center de un proveedor grande como Microsoft, como Google, como Amazon. eh, los, la disponibilidad y la capacidad que tiene disponibilidad un data center va a ir medido también en que el material sea antiignífugo o no, porque cuando hay un incendio en un centro de datos, si el cableado
que utiliza normalmente, eso es plástico. Eso se puede encender mucho más rápido y es un desastre. Y entonces hay otro tipo de cableado también adicional que se necesita que sea antiignífugo, que no se vaya a encender y que sea retardante del fuego, pero a mayor costo obviamente también. Eh, ¿Vale? Si está expuesto al sol, también hay que tener en cuenta que esto se puede calentar y un cable, el cobre cuando se calienta también pierde características que disminuyen la velocidad. Bueno, chicos, ya casi vamos a terminar por hoy, que es muchísima teoría. Lo siento, chicos, que, bueno, esto ya casi. Hay otros estándares que lo conozcamos también a nivel de industria y a nivel de conectividad entre equipos. Hay un estándar que es el TIA 568A y el 568B para terminar de cerrar el cable de Ethernet, que se utiliza mucho todavía. Pues resulta que la terminación de un cable en los extremos se manejan estos estándares. Podemos tener el, el T568A que tiene un orden de cableado en sus pines de izquierda a derecha desde el pin 1 hasta el 8 que arranca con blanco verde verde, blanco naranja, mientras que en el otro extremo el T568B, que es la terminación, podemos ver que se invierte en el verde con el naranja y empieza blanco naranja, naranja y el blanco verde, mientras que el azul está entre el blanco verde y el verde. Así que son terminaciones diferentes. Cuando el cable tiene la misma terminación en ambos extremos, si ambos extremos son el 568A o el 568B, que sea el mismo en ambos extremos del cable, tiene la misma terminación, vamos a hablar de un cable directo. Eh, vale, sí, que sea la misma terminación. Si lo podemos ver aquí, arrancan del 1 al 8, pues del 1 al 8 también en este extremo. Es un cable directo. Mientras que si tenemos un conector en un extremo que sea T568B y en el otro extremo T568A, vamos a hablar de un cable cruzado. Hay unos usos específicos para este cableado, que es lo que le añade dificultad adicional a esto, y es que entre dispositivos que sean iguales se van a necesitar conectividad de cableado cruzado, mientras que dispositivos diferentes se van a tener la oportunidad de tener comunicación con cable directo. Esta es una tabla que nos permite ver precisamente eso de lo que hablamos. Cuando vamos a conectar dos dispositivos directamente, dos computadores, se necesita un cable cruzado. Esto es la nomenclatura o digamos como el símbolo de cable cruzado, cuando viene así con líneas interrumpidas. Cuando conectamos dos routers, que son dispositivos de capa 3 de enrutamiento, vamos a tener una conectividad también con cables cruzados. Los hubs, que son dispositivos capa 1, que hacen una ampliación de la red como un repetidor, también cable cruzado, dispositivos switch, dispositivos capa 2, en los equipos de red, también tenemos cables cruzados, y la conectividad entre un PC y un router, directamente también es un cable cruzado. Mientras que la conectividad entre dispositivos de diferente tipo, como un router capa 3, un switch capa 2, la conectividad es un cable directo. El router al hub, el hub al switch, hub al PC, el switch al PC. Este tipo de cableado y esta nomenclatura de cableado, cuando todavía estemos hablando de cable de par trenzado, del cable de cobre, en terminaciones RJ45, es importante saber qué tipo de cable es. Como les digo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Hoy en día utilizamos todo casi inalámbrico, casi todo inalámbrico, ¿no? Wireless. Pero hay temas de seguridad que son importantes todavía en las redes cableadas. Cuando hay sitios que la seguridad es crítica, pues el cableado RJ45, el cable Ethernet de par cruzado que hablamos, todavía es muy útil y todavía se utiliza mucho.
Y tener en cuenta estas nomenclaturas es importante a la hora de hacer las conexiones. Cuando, a ver si ya vamos a entrar al funcionamiento, esto lo vamos a ver ya en la próxima clase para terminar la teoría hoy. Eh, Esto a nivel desde la perspectiva de un administrador de red. Eh, Como les digo, hoy en día la conectividad, la mayoría la hacemos a través de wireless, es lo más práctico, lo más sencillo. Mientras menos cables, mejor, porque tener más cables requiere más infraestructura, requiere tener más peso sobre las bandejas que lleva el cableado, requiere tener patch panels para las terminaciones para poder hacer la conectividad, requiere tener, por ejemplo, eh, todo lo que es el etiquetado, el marquillado. Imagínense en una red donde hayan conectados 2000 computadores, pues esos 2000 computadores conectados con cableado estructurado, tenemos que tener en cuenta una nomenclatura de marquillado, de etiquetado, saber qué es el PC1, el PC2, el PC3, saber qué es la terminación al puerto 1, al puerto 2, al puerto 3. Toda esa nomenclatura es importante y eso es lo que hace que sea menos práctico también el cableado físico. Pero como les digo, a nivel de seguridad es un medio dedicado y ese medio dedicado hace que sea menos expuesto a interceptaciones en el medio. Cuando se habla de una red inalámbrica, por ejemplo, que más adelante lo vamos a ver también, ya la red inalámbrica nos ahorra tema de infraestructura, pero a nivel de acceso. Entonces no necesitamos ni marquillados, ni etiquetados, ni los labels para saber cuál es el equipo 1, el 2, el 3, no, eso no lo necesitamos. También nos ahorramos patch panels, pero ya la red inalámbrica tiene otras características adicionales que hay que tener en cuenta, y es que el medio es el aire, y cuando hablamos en el aire también hay frecuencias, que lo vimos en la clase anterior, y esas frecuencias pues también van a estar saturadas. Cuando hay muchos dispositivos, hay canales o bandas que hay que saber administrar para poder que haya una correcta comunicación, ¿vale? Entonces tiene sus pros y sus ventajas y sus desventajas. A nivel inalámbrico también, cuando el equipo de acceso, el access point, no cuenta con una seguridad adecuada, se puede conectar a algún dispositivo que haga eso se llama un spoofing, que puede hacer un rogue dispositivo, un dispositivo como falso, que copie las características del access point, haga que se desconecten todos los equipos de ese access point y se conecten a ese dispositivo intermedio. Eso es uno de los peligros a nivel de seguridad que hay que tener en cuenta también, sus ventajas y sus desventajas en una red Ethernet, cuando se habla de inalámbrico y alámbrico, o sea, con cableado. ¿Vale? Bueno, chicos, yo creo que un poco hasta hoy esta es la teoría, para no saturar más, que ha sido muchísima teoría. En la próxima clase vamos a seguir hablando también de Ethernet, porque ya luego vamos a entrar a hablar del funcionamiento como tal de ello y vamos a entrar en materia a hablar de las direcciones MAC, que esto ya vamos a poder verlo en las máquinas virtuales, las direcciones MAC que tenemos en nuestras tarjetas de red, y vamos a empezar a jugar un poco con ello. Vamos a ver ese funcionamiento, lo que es una dirección MAC, decisiones que se toman también a la hora de hacer la transmisión, la detección en el medio. Pero eso lo veremos ya en la próxima un poco más. Y las tramas. Eso también va a ser teórico, pero al menos va a permitir jugar con el Wirechat, por ejemplo, para poder verlo. Vale, chicos. Esto está aquí la teoría. ¿Dudas? Porfa. Vale, súper. Gracias, Andrés. Sí, sí, ya lo sé. Es muchísima teoría. Pero al mismo tiempo, yo estoy tratando de hacer un resumen de la teoría más útil, porque hay teorías de teorías. A ver, si por ejemplo vamos a ver a nivel hay este protocolo que estamos hablando de Ethernet que tiene el control de colisiones, pues podemos verlo por encima, saber que existe y que funciona, pero si vamos a entrar al detalle de cómo hace el cálculo
de la cantidad de bits que vienen en el encabezado, eso va a ser muchísima teoría y es un poco pesado. Y yo creo que a nivel práctico, en una compañía, a nivel corporativo, a nivel de administración de red, no es tan útil porque ya esas correcciones de errores vienen dentro de los medios usados. Por ejemplo, esto que hablamos de las distancias a nivel de Ethernet, pues a nivel de fibra óptica no es tan limitante, tan restrictivo, y la fibra óptica hoy en día se ha abaratado mucho con respecto a hace 5 años. Entonces voy a tratar de darles la teoría, la que sea más útil para que en un entorno corporativo sea más útil para ustedes. Y que, eso sí, se mencione para que sepan que existe, ¿vale? Que sepan que existe. Ok, ok. Es que yo estoy ya deseando usar el paquete trasero, hombre. Sí, bueno, a ver, Packet Tracer, lo que pasa es que como estamos en primero, el Packet Tracer lo podemos usar, bueno, podemos decir que podemos montar un caso de estudio, luego, a ver, finalizando abril podríamos trabajarlo, por ejemplo, porque sí que es muy útil para ya ver dispositivos de red, simular switches, simular routers, es muy útil, la verdad que sí. Eh, pero bueno, para hacer el primer año hay que ver toda esta teoría. Sí que es útil. Bueno, chicos, si les parece, si no hay más dudas, pues nada, lo dejamos hasta aquí y me puedo quedar, a ver, que Pablo me ha dicho que podamos ver algo del Mac con la máquina virtual. No sé si fue Pablo Montero o Pablo Gómez. Mm, O tenemos otro Pablo. Y con Unixfer también. Vale, chicos, pues nada. Ah, vale, Pablo. Vale, genial, genial, qué bueno. Igual está separado para el lunes. Sí, también quería decirles, chicos, hay unas horas también de tutoría que en principio son los lunes a las 5 de la tarde, pero si tienen alguna restricción, algún inconveniente, no sé, por horario laboral o algo así, bueno, podemos negociar alguna hora también. Así que nada, me envían un correo electrónico y me cuentan, ¿vale? Vale. Muchas gracias a vosotros, chicos. Gracias, muchas Ok, gracias. Eduard, muchas gracias. Gracias, Yago. Venga. Chao, chao. Junifer, ¿estás por ahí? Venga, hasta luego. Junifer, ¿estás por ahí? Vale. Junifer, ¿quieres que revisemos lo del Mac? A ver, te puedo hacer aquí presentador. Vale. A ver. Ah, vale, vale. Pues nada. Bueno, pero pudiste probar lo que te envié. Te envié un vídeo donde, claro, la máquina virtual, una vez se instala, tiene unos modos de funcionamiento y es en modo bridge, en modo NAT. Eso, vale, perfecto. El vídeo que te envié es para configurarlo en el modo NAT, porque en el Mac sí que me hacía falta revisar eso y hay que revisar que esté funcionando en modo NAT y nada, que de allí ya pueda quedar configurado para que haga el NAT, la traducción de la dirección IP, ya debería funcionarte sin problema, ¿vale? Me cuentas cualquier cosa. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a ti y nada, hasta luego. Venga, a ver, bájate a grabar por aquí. Y